placer estar con ustedes hoy en los entrenamientos de educación financiera. Vamos a seguir hablando de la contabilidad, de los tributos, de lo que es la administración a nivel empresarial, porque tenemos que tener las herramientas necesarias para el desarrollo y la organización de las pymes. Y no solo de las pymes, porque hoy con este señor vamos a subirle un poquito la parada, porque vamos a grandes ligas hoy. Hoy vamos a hablar activos, pero primero vamos a empezar a explicar. Primero vamos a presentar a Henry Castellón, y Henry después me vas a explicarnos, porque no todas las personas que nos escuchan tienen este conocimiento de qué son los grupos empresariales. Entonces vamos a explicarlos con ejemplos de qué consisten estas empresas relacionadas o las empresas que tienen vínculos o relaciones internas directamente a nivel empresarial. Para mí es un gran placer que estemos aquí con vos hoy, en esta noche, y el escenario es tuyo. Hola, muy buenas noches. Un gusto el poder estar con todos ustedes acá en esta transmisión en vivo. Y quiero antes agradecerle a la licenciada Ana María Gutiérrez por haberme invitado a su programa y de aportar a los empresarios estos conocimientos que hemos adquirido con el transcurso de los años. Entonces, yo soy Henry Castellón, yo soy asesor tributario. Hablando un poco sobre los grupos empresariales, son todos aquellos grupos que están compuestos por empresas que son empresas relacionadas por diferentes motivos. Pudiera ser porque tienen los mismos socios, que es lo más común, y ellos han decidido crear un grupo empresarial compuesto por todos estos tipos de empresas. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando precisamente sobre el asesoramiento tributario corporativo para este tipo de grupos empresariales. Significa, Henry, que el nivel de exigibilidad, el nivel de controles, el nivel de estructuras tiene que ser mayor, porque no es lo mismo llevar estados financieros para empresa A que para llevarlo para un grupo, sino que vas a tener que hacer el consolidado de un ejemplo de 2, de 3, de 5 empresas, que las empresas lleven ya a nivel macro, a nivel general. Y eso pues llama la atención, porque imagínate si lo vemos en proceso de producción, unas pueden vender la materia prima y las otras pueden vender el producto terminado. Unas tienen costos de producción y las otras tienen gastos de servicio. Técnicamente, llevar una contabilidad donde estén agrupadas todas estas cuentas, no te voy a decir que es un arroz con mango porque sería una falta de respeto, pero sí te voy a decir que es un verdadero dolor de cabeza para el contador general, que tiene que llevar el consolidado de esas cuentas que son tan amplias en un solo documento, por llamarlo de alguna manera. Henry, darnos más detalle de eso, por favor. Sí, de hecho, cada empresa lleva su propia contabilidad. Lo que comúnmente hacen estas empresas es de que tienen designada a una persona para realizar la consolidación de todas esas contabilidades. O sea, y estamos entonces ante estados financieros consolidados. No se va a consolidar la contabilidad porque cada empresa tiene una contabilidad distinta. Entonces, los socios, que son los interesados en ver cómo andan las finanzas a nivel de todo el grupo, entonces lo que van a hacer ellos es empezar a consolidar, y esto es muy interesante porque las NIIF para pymes hablan sobre la consolidación de los estados financieros. Entonces, una vez que se tienen todos los datos, todos los estados financieros de las empresas que componen el grupo, entonces inicia un proceso de consolidación de tal manera que el producto final va a ser un solo estado financiero consolidado, pero que incluya o agrupe o incorpore a todas las empresas que forman parte del grupo. Este, y en este caso, pues vemos de que a los mayores interesados en esto son los socios, porque eso a ellos les va a ayudar a tomar decisiones. Van a ver la finanza a nivel grupal
pero de igual manera ellos pueden estar interesados en cuál de las empresas del grupo le están eh, proveyendo mejores rendimientos económicos. Entonces, sí, es por esa razón de que al final lo que se hace es realizar una consolidación y de esa manera o sea, los socios pueden analizar la situación financiera, pero desde un punto de vista grupal. Por lo tanto, los controles, los resultados, la información al día tiene que ser un poco con mayor exigibilidad, porque no puedes llevar el consolidado de los estados de resultados con diferencias de fecha, tiene que ser algo más estable. Me gustaría que ahondé sobre este tema porque muchas veces directamente, y si te lo digo a nivel de pyme, hay muchas empresas que tienen un ejemplo, son dos empresas de dos matrimonios. Una vende toner, se me ocurre, y la otra vende impresora. Por darte un ejemplo, que algo que son dos cosas iguales, pero que tal vez tienen separación de bienes, pero al final ellos quieren tener ese mismo resultado. ¿Qué pasa si las cosas no se llevan en el mismo orden o en la misma estructura? Me encantaría que nos ahonde sobre ese tema, sobre esos detalles, por favor. Es correcto. Y ese comentario que acaba de hacer, licenciada, es un comentario muy importante porque noten algo. Si el grupo empresarial quiere realizar una consolidación de estados financieros, ¿qué quiere decir eso? Que los procesos contables, y estamos hablando de sistema contable, estamos hablando de registro, estamos hablando de contabilización, estamos hablando incluso de archivo de la información, debe ser homogéneo. O sea, de que todas las empresas del grupo es muy probable que van a llevar el mismo sistema contable, es muy probable que van a llevar los mismos procedimientos contables porque eso va a permitir al grupo, hablando de registros contables, de poder hacer la consolidación. Pero si digamos una empresa tiene el sistema A y la empresa tiene el sistema B, van a generar una información contable, pero puede ser de que sea un poquitito más difícil el poder consolidar esa información, porque estamos hablando que los sistemas contables pueden ser muy parecidos, sirven para lo mismo, para generar información contable, pero puede ser que los procesos puedan ser distintos. Por ejemplo, el momento, el tiempo, la forma en que estos van a generar los estados financieros. Y voy a poner un ejemplo en concreto. Supongamos de que tres de las empresas que forman un grupo empresarial tienen tres catálogos de cuentas distintos. El catálogo de cuentas sirve para lo mismo. Ahí están todas las cuentas que utilizan las empresas. Pero si a una de las cuentas yo la llamo efectivo en caja y banco, y en la otra empresa yo le llamo caja o la tengo separada, caja, banco, equivalente. Entonces, a la hora de hacer la consolidación, no va a haber una homogeneidad en las cuentas. ¿Qué va a provocar eso? Bueno, que al final sea muchísimo más difícil consolidarla que si las mismas empresas utilizaran los mismos catálogos, utilizaran las mismas cuentas, utilizaran los mismos sistemas contables. Entonces ahí sería distinto porque la consolidación pues iría de una manera homogénea y sería muchísimo más sencillo. Independientemente de que algunas de estas empresas se dediquen a cualquier actividad económica. Lo que se va haciendo en este caso es adaptar el catálogo de cuentas, pero sí en su mayoría, por ejemplo, las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio, las cuentas de estados las cuentas de resultados. Entonces van prácticamente a ser las mismas. Puede haber una pequeña diferencia por la actividad, pero esa diferencia va a ser leve. Entonces ahí el punto está de que para que esto funcione, hablando de la consolidación, para que esto funcione debe haber una homogeneidad en el proceso contable. Se me vienen varias preguntas, pero una a la vez. Ok, empiezo con la parte de los socios. Si es un matrimonio, y ahí vamos a hablar tal vez después de las empresas familiares, porque técnicamente esto o es porque hay una unión de socios por intereses creados,
o bien hay una unión de socios por afinidad. Puede que cualquiera de las dos sea el vínculo de origen. Entonces, un ejemplo, se me ocurre la primera, que es la más tal vez delicada porque tiene un vínculo familiar. Son pareja, están casados, están en un mismo local, por darte ya, yo sé que si me dijiste un término fuerte, yo voy con las preguntas igual de fuerte. Entonces, tienen un vínculo de una misma oficina, pero pues X, Y, Z razón se separa. ¿Cómo quedan los activos? Porque no necesariamente puede ser el edificio, también pueden haber transporte, equipos y todo eso. Sí me gustaría, tal vez no a detalle, porque tampoco es asesoría, pero sí a un rasgo general, el tratamiento de los activos, porque lo primero que me llamó la atención es eso. Correcto. Bueno, primeramente, vamos a suponer en ese caso hipotético de que se separa la pareja, deja de ser matrimonio, pero no necesariamente tiene que haber una separación de bienes, ¿ya? Y si la hay, entonces ya sería ya un proceso aparte, bueno, que lo origina obviamente la separación matrimonial, pero es un proceso que va a ser gradual porque primeramente se tiene que definir qué es lo tuyo y qué es lo mío. Si son empresas que son de una de la esposa, otros del esposo, pero normalmente lo que ocurre es que en este tipo de empresas ambos tienen acciones. No es 100% de uno, sino que ambos comparten, ya sea a un grado mayor o menor, acciones en la empresa. Entonces ahí pues yo siento de que ya nos pasamos del plano matrimonial a un plano de negociación, que es completamente distinto. Ahí, en ese ambiente de negociación, pues ya se deja aparte, por así decirlo, los sentimientos y empiezan a dialogar para llegar a un acuerdo de qué es lo tuyo, con qué me voy a quedar yo, con qué te vas a quedar vos. Entonces, pero sí es un proceso. En base a las negociaciones que se hagan, entonces sí, ahí sí se va a poder definir, porque noten esto, este es un dicho que corresponde al derecho, es un dicho que corresponde al derecho, dice que lo que se hace por derecho se deshace por derecho. Entonces, si una empresa jurídica se constituyó legalmente y supongamos que a lo mejor la pareja no quiere llegar a ningún arreglo, entonces no quieren llegar a ningún arreglo, ¿qué se va a hacer? Bueno, entonces se tiene que aplicar el procedimiento legal. Ahí tienen que definirse qué es lo que van a hacer, si la van a vender, si ambos van a repartirse, pero tienen ellos que decidir qué es lo que van a hacer primeramente para poder proceder. Entonces, por eso yo soy de la opinión de que ese tipo de situaciones ocurre, pero pues una cosa es la relación sentimental y otra la relación empresarial. Entonces son dos cosas muy distintas, deben verse de manera distinta, pero una provoca la otra, si es cierto. Entonces, sí entran a un plano de negociación, un ambiente donde ellos decían o sea, qué es lo que quieren. Porque incluso pudiera ser que se separaron, pero siempre quieren seguir manteniendo la empresa, quieren seguirse manteniendo como socios. Entonces, por eso mencionaba de que pueden suceder diferentes cosas, pero vamos a suponer que ellos dicen, bueno, vamos a repartirnos la empresa, vos te vas a quedar con tanto por ciento, yo me voy a quedar con tanto por ciento, no la vamos a vender, no la vamos a vender, pero sí nos vamos a repartir. Entonces, ahí ya entraría un proceso legal, tiene que haber un abogado, tiene que realizarse un acuerdo entre ambas partes, entonces ya entraríamos a un proceso legal, porque tiene que haber un abogado de por medio para que de esa manera sí pueda proceder el asunto, porque incluso vamos a suponer que uno de los socios se tira las trancas y empieza malversar los bienes, entonces el otro socio bien pudiera procesarlo por la vía penal. Entonces hay un sinnúmero, un abanico de posibilidades que pudieran suceder, pero eso va a depender al tipo de decisiones que va a tomar en este caso este, este, matrimonio extinto.
Te lo pregunto, te lo planteo así, porque no, ni vos ni yo lo vamos a ver como, como, como psicólogos o como terapeutas emocionales, pero sí lo vamos a ver uno desde el punto de vista financiero, en tu caso contable, pero también agrego otra variable, que a pesar de que no sé si sea directamente abogado, pero hay muchas cosas de la contabilidad que rozan en la parte de derecho, y eso es lo que a mí me gusta, y te lo pregunté así directamente porque yo sé que vos has ahondado bastante en este tipo de temas y que pues es una de tus especialidades, entonces por eso lo hice. Entonces imagínate, ahora volvamos en ese proceso, ok, ya hay una separación, pero ahora veamos legalmente ante la DGI, veamos si tenemos un grupo empresarial donde, como te dije, o es por un vínculo familiar o es por un vínculo de relaciones de intereses creados, de mutuo acuerdo, se forma un grupo empresarial. ¿Cómo funciona esto ante las entidades gubernamentales? ¿Correcto? En este caso, pues no tendría mayor relevancia si la empresa se va o va a seguir subsistiendo. No va a tener ninguna relevancia porque va a seguir tributando ante las entidades recaudatorias. Pero supongamos de que ya los socios deciden, bueno, volviendo con el caso del matrimonio que se divorció, supongamos que ellos decidieron extinguir las sociedades. Entonces, por lo menos, bueno, de hecho sí, tienen que cerrar todas estas empresas, tanto en la alcaldía o alcaldías, porque puede ser que la empresa venda en Managua, pero puede ser que también venda en León, puede ser que venda en Estelí, puede ser que venda en Rivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que cerrar las obligaciones donde las empresas se hayan inscrito. En la DGI tienen que realizar un proceso de cierre de obligaciones. Hay requisitos que te pide la DGI para poder proceder al cierre. Si no cumple con los requisitos, ahí vas a quedar abierto y las obligaciones se te pueden ir acumulando o la declaración o la omisidad, porque si cerró una empresa y no lo reportó a la DGI, no lo informó, entonces va a quedar como un omiso por no presentar declaración. De igual manera en la alcaldía va a quedar igual. Si es importador o exportador, pues también tiene que realizar el cierre ante la DGA y sí, y de hecho también en el INSS, porque estas empresas normalmente tienen trabajadores que están asegurados. Entonces son 4 instituciones del Estado recaudatorias en las que estas empresas, una vez que cierran, tienen que ir a formalizar ese cierre. Caso contrario, pues podrían quedar insolventes e incluso sancionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación, pues en este caso, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, como lo mencioné, lo que se hace por derecho se deshace por derecho. Si yo me fui a inscribir conforme a la ley ante estas instituciones, de igual manera, si ya se disolvió la sociedad, entonces tiene que cerrarse las obligaciones en estas instituciones recaudatorias y antes de ello, el haber ido al registro público mercantil a inscribir esa acta de disolución para que este registro público pues, extienda una certificación con la cual esta empresa va a poder cerrar todas sus obligaciones en las demás instituciones recaudatorias. Mira, te lo planteo así porque hay muchas personas y tal vez que no son dueñas de empresas grandes, pero sí son, un ejemplo, matrimonios o son parientes o son cualquier tipo de relación de vínculo de interés creado que está llevando a la práctica ese tipo de modelo de negocio y no está consciente de que lo tiene, porque simplemente piensa que son aliados estratégicos, que pues que son relaciones comerciales, pero al final de cuentas hay un vínculo y ese vínculo te hace que tengas una diferencia en la presentación de tus modelos de negocio. Ahora te pregunto, sigo de abogado del diablo con los aspectos de trámites fiscales porque
Ok, lo primero que te dice una persona así, fuera del contexto del conocimiento contable, financiero, fiscal, te dice, bueno, yo tengo la empresa A, él tiene la empresa B, y si formamos un grupo, es la empresa C. Entonces vamos a pagar el 30% por el uno, el 30% por el otro, y vamos a pagar el 30% por el otro. Entonces, me gustaría que aclares cómo se maneja eso, porque al final no solo es el 30%, también son las declaraciones, como dijiste vos, de las otras instituciones gubernamentales, que a pesar de que puede ser obvio, pero sí me gustaría que lo explicaras para que, porque no toda nuestra audiencia tiene ese conocimiento financiero, contable y tributario. Correcto. El hecho de que las empresas se integren en grupos empresariales no quiere decir que, por ejemplo, de 25 empresas que se unen en un solo grupo, no quiere decir que van a ser otra sociedad, no. Normalmente eso lo hacen las empresas para fines administrativos, para fines de dirección, pero ese grupo existe, pero de hecho, porque jurídicamente quienes existen son las 25 empresas. Ya, pero esas empresas vienen, se agrupan, entonces hay un grupo empresarial que está dirigiendo a las 25 empresas, pero lo está haciendo desde un punto de vista de dirección, de gerencia, de forma administrativa. Pero no es que ese grupo va a decir, bueno, somos 25 empresas, nos unimos como grupo y vamos a crear este grupo y se va a inscribir. No, no, sino más bien esto es para efectos de dirección. ¿Por qué? Bueno, porque las 25 empresas o las empresas que compongan ese grupo ya están legalmente constituidas, ya están inscritas ante las instituciones recaudatorias. Ellas están legal, pero para fines de gerencia, para fines de dirección, se crea el grupo, de hecho, ¿ya? Pero no es que va a crearse una nueva empresa, sino más que todo el fin de este grupo es que exista una administración que sea de igual a igual. Para la empresa 1 a la empresa 25, que se maneje lo mismo. Eso es lo que anda buscando. Por eso es que estas empresas se agrupan porque tienen intereses económicos, puede ser por las actividades que realizan o pueden ser porque tienen los mismos socios. Entonces, sí, pero no se crea otra empresa, solo es un grupo administrativo. Por eso te decía que a pesar de que resulte obvio, puede que resulte obvio pues, para las personas que andamos en este mundo, pero para las personas que no son financieras y te dicen, ala, no, ya es suficiente con el primero, vas al segundo y voy a crear otro tercero, entonces es mejor aclarar y de la mano de un experto como en tu caso sos vos. Tenemos saludos de Yubelka Patricia Montoya Arauz y también un comentario de Javier Amoretti Torres. Dice que estaba hablando en el caso anterior de que las empresas, si esos negocios estén socialmente o en sociedad legalmente constituida. Es por eso es que te decía que yo sé que muchos de estos grupos no están conscientes de que son grupos y en algunos casos no están con la estructura contable, tributaria, legal que se debería. Sin embargo, para eso son estos espacios donde invitamos a especialistas para que tengan esas herramientas, para que analicen sus condiciones y para que pregunten, porque para eso estamos, para eso estamos. Otro punto que me gustaría plantearte es las sucesiones. Son empresas familiares en algunos casos y las sucesiones es algo bastante complicado. Me encantaría que desde tu, y yo digo complicado porque es un proceso de preparación, son cambios de relevo generacional, y yo creo que por tu gesto vos has visto ese tipo de situaciones, porque ya tu cara ya me está diciendo si tienes razón en eso. Entonces son bastante complejos y que tienen bastante detalle. Me encantaría que nos comentes desde tu experiencia ese proceso de sucesiones en ese tipo de negocio. Correcto. Antes de explicarlo,
quiero dar un gran saludo y un gran abrazo a todas las personas que nos están viendo en vivo ahorita en este programa de finanzas. Y si estás ahí, no olvides dejar tu valioso like y seguir también a la licenciada Ana María con estos programas financieros que sin lugar a duda pues nos ayudan a todos los que los vimos. Por ejemplo, en la exposición de ayer, una tremenda expositora, dos tremendas expositoras de hecho, entonces, y sin lugar a dudas, pues a nosotros nos aclaran dudas. Entonces, pues muchas gracias para los que están en la otra pantalla. Un saludo para todos ustedes y recuerden seguir a la licenciada Ana María y dejar su like. Entonces, en relación a las sucesiones, eh, bueno, se dan por dos situaciones. La primera es, por ejemplo, cuando existen la muerte de alguno de los socios, entonces ahora su heredero tienen que administrar esa empresa. Entonces puede suceder de que al principio, pues, o sea, se cambie todo el ambiente, por así decirlo, porque así somos las personas. Todos somos personas distintas, tenemos pensamientos distintos, actuamos de manera distinta, podemos actuar parecido, pero nunca igual. Entonces, ese mismo comportamiento hay en las empresas. Puede ser que ahora el heredero tenga otra visión empresarial, eh, más actualizada, pudiera ser, o pudiera ser todo lo contrario. Entonces, pues ahí lo que recomiendo en este caso es de que hay un proceso de adaptación sin lugar a dudas, en el caso de las sucesiones. Entonces, pues, aceptar el cambio, porque lo que no cambia es que todo cambia. Así de sencillo. Entonces, adaptarse a los cambios y en el caso de cuando la persona que fallece no es, o sea, no se constituyó, o sea, es una persona natural inscrita en la DGI. Cuando esta persona muere, bueno, dice el Código Tributario de que ya no, ya la deuda, supongamos que esta persona tiene una deuda tributaria, esta deuda se extingue. Sin embargo, si esta persona tiene herederos, entonces hay que hacer un traspaso o una continuidad. Por ejemplo, se murió la persona A y ahora todos esos bienes van a la persona B, entonces las instituciones recaudatorias están pendientes de ese traspaso. ¿Por qué? Bueno, porque en la actualidad, si esta persona difunta tiene una deuda y todos los activos, pasivos y patrimonios pasan al heredero o herederos, entonces él va a asumir ese pasivo tributario, por así decirlo. Entonces, sí, el Código Tributario diga de que se extingue la obligación tributaria, pero en la vida real es otra cosa. Entonces, eso es lo que yo he observado. Cuando son empresas jurídicas o personas jurídicas, no pasa nada. Lo único que se hace es el cambio de dirección nada más. Eso es todo. Pero sí, cuando el fallecido es una persona natural, sí, ya es otro proceso porque hay que darle de baja en la DGI y ahora los bienes que quedaron a nombre de quién van a quedar. Entonces, se define la persona, la DGI automáticamente lo inscribe. Entonces, eso es lo que ocurre en la vida real, pues con este caso de las sucesiones. Yo les planteé el caso, me fui a lo fatal, pues que la persona se murió y entonces hay una sucesión. Pero pueden haber otro tipo de sucesiones, ya tal vez el socio se jubiló, ya pudiera ser. Permitime, ahí antes de que revivamos al muerto, sigamos con la persona muerta. Si esa persona están trabajando el lunes como que era un día normal, tuvo un accidente, le dio un infarto y no tenían nada preparado. Mira, pero es que ahí no tenían revisiones, no tenían nada de estructura. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí sí está, ahí sí la cosa está muy fea, porque la persona que va a relevar a esta persona no tiene conocimiento de absolutamente nada. Entonces, ¿qué recomendaría yo para esta persona? Bueno, que empezar a investigar con los mismos trabajadores de la empresa, que se contacte con el personal de confianza del difunto, y entonces poco a poco se va a estar realizando un proceso de adaptación de la nueva persona
que está asumiendo. Pero sí, si la persona va de cero, no conoce absolutamente nada, entonces tiene que realizar un proceso investigativo, tiene que adaptarse a cómo actualmente está operando la empresa. Una vez que la persona ya obtenga ese conocimiento y ya tenga confianza, entonces puede empezar a hacer cambios o puede ser que no lo haga. Puede ser que la persona decida que la empresa siga a como está o puede ser que ahora decida cambiar personal. Eso es normal, eso ocurre en el día a día. Entonces, y de hecho hay personas que así les sucede. De la noche a la mañana, pues falleció el dueño de la empresa ¿y ahora qué hago? Esto es nuevo para mí. Entonces sí, pero hay que tomar las riendas, hay que tomar las riendas y continuar, porque si no, pues lo que va a ocurrir es que va a haber un perjuicio económico en el sentido de que la empresa se va a parar y no debe pararse, sino que debe continuar. Entonces la recomendación sería de que tiene que realizar investigación, tiene que buscar a las personas de confianza y de esa manera empaparse para adaptarse a la nueva empresa. No a la nueva empresa, sino a la nueva situación que ahora va a tener esta persona de dirigir esa empresa. Me encanta estos temas que uno toca, porque a veces, y te lo digo porque yo ya un día de estos estaba hablando con dueños de negocios que no son ni chiquitos, 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 pero tampoco son grandes, grandes, grandes. Y entonces para ellos la contabilidad llevar la contabilidad es el registro de los ingresos y los egresos y las declaraciones. Para ellos, hasta ahí para la contabilidad. Y entonces imagínate que el lunes, que la semana pasada iniciamos este proceso hablando de una parte de la contabilidad que es sobre la tributación en las finanzas personales, que también es contabilidad porque nosotros somos empresa. El segundo día hablamos con Leslie de la contabilidad administrativa y de los controles internos, parte administrativa técnica de la contabilidad, de los procesos, de la estructura y el manejo para el rendimiento óptimo de la empresa. Hoy estamos hablando con vos del asesoramiento tributario, pero no lo estamos viendo del asesoramiento tributario externo, eso lo vamos a ver en las siguientes próximas 2 semanas. Hoy lo estamos viendo a nivel de grupos corporativos, por eso te dije, nos vamos a elevar un poquito más la parada, la forma, la exigibilidad. El lunes vamos a estar con Giovanni Rodríguez Orozco y con él vamos a hablar del estado de flujo de efectivo y el análisis financiero, otro tema pesado. Entonces, imagínate, y quería hacer esa salvedad y también escuchar tu opinión y tu comentario, tus recomendaciones también para las pymes, porque a veces creen que la contabilidad es simplemente la suma y la resta. Y como yo les digo, yo no soy contadora, yo estoy largo de ser contadora. Soy financiera, soy economista, soy educadora financiera, pero para mí la contabilidad es la base de todo un crecimiento, de todo un desarrollo empresarial. Y entonces, si no conocemos cómo está ese comportamiento, cuál es la identidad de los números, cuál es el mecanismo, cuál es la estructura que tenemos en nuestros números, y no necesariamente de los números, sino también de los procesos. Y yo creo que vos ya ya son casi 3 años de estar en esta seguimiento directamente a la parte contable. Entonces, me encantaría, antes de hacerte otra pregunta, tu opinión y tu comentario acerca de la apertura o de lo amplio que es la contabilidad como tal de una empresa. Ok, bueno, va a depender. Bueno, antes quiero mandar un saludo a la licenciada Lely Malespín, que estuvo el día de ayer en conferencia con la licenciada Ana. Y también quiero mandar un saludo al profesor Giovanni Rodríguez, que buen expositor, tremendo financiero, fue mi profesor en la universidad, me dio contabilidad de seguros. Entonces sí, un tremendo contador. Y volviendo ya ahora con la respuesta a la pregunta, eh, existen, bueno, la contabilidad más que todo, ¿cómo explicarlo?
es la misma contabilidad, es la misma contabilidad. Pero puede ser que mientras más grande la empresa, más operaciones complejas tenga la empresa, y de esa manera los cálculos y la contabilidad se puede volver más complejo. Pero la contabilidad se vuelve más compleja y más difícil cuando no existe un orden. Y si no hay orden, puede haber cualquier cosa que pueda aparecer. Entonces, recomendación, para las empresas que son grandes, ellas normalmente tienen, digo normalmente, porque existen sus excepciones, pero normalmente esas empresas tienen un rígido sistema de control interno. Pero el control interno no es 100% infalible. Y el control interno se puede aplicar a diferentes operaciones de la empresa, pero también existe un control interno que se aplica a la contabilidad. Por ejemplo, ¿dónde voy a archivar la información? Se están firmando todos los documentos contables, estamos hablando comprobantes de diario, estamos hablando comprobantes de pago. ¿Quién es el encargado de suministrar la información o la persona que está a cargo del archivo? Tiene los documentos debidamente rotulados, están disponibles esos documentos para cuando se pidan. Entonces están firmados los estados financieros. ¿Quién revisa los estados financieros? Entonces, ¿quién los realiza? ¿Ya? Entonces son diferentes situaciones que eso va a depender de cuán grande la empresa, porque puede ser que exista una empresita chiquitita, lleva su contabilidad sencilla, hizo su catálogo de cuentas y normal, no pasó nada. En cambio, pueden existir empresas grandotas que sí se puede volver un caos, principalmente cuando hay falta de orden. La contabilidad no es, o sea, el proceso de contabilidad no es algo difícil para nada. Por más grande que sea la empresa, para eso están los sistemas contables. Pero sí se vuelve difícil cuando no existe una debida organización en la empresa. Ahí sí, porque no vas a saber dónde está ni el lapicero, por así decirlo. Entonces, ese es mi punto de vista. No existe una contabilidad compleja, porque la contabilidad es el proceso de registro de las operaciones comerciales, las operaciones económicas de una empresa. Pero sí se te puede volver compleja, no porque la empresa sea grande, sino porque hay una desorganización. Entonces, ahí eso sí, porque incluso hasta, por ejemplo, a lo mejor tal vez usted habrá escuchado de que alguien hace una consulta y le dice, mira, licenciada, fíjese que no sé cómo puedo hacer yo para subir. La DGI me está diciendo que haga una sustitutiva de planillas de la declaración mensual de impuestos de hace 2 años. Pero el contador que estaba hace 2 años ya no está ahorita. Y no me dejó la información. No sabemos absolutamente dónde está la información. Entonces, cuando te encontrás con realidades así, opa, entonces sí se te va a volver muy difícil, principalmente porque va a estar la institución recaudatoria, te va a estar presionando, te va a estar diciendo a qué hora me vas a sustituir y no tenés nada. Entonces se te vuelve algo terrible. Eso sí es algo terrible para el contador. Y a las personas que les ha sucedido este tipo de cosas, pues me sabrán comprender y me entenderán pues lo que les estoy diciendo. Yo me he dado cuenta, no es que me haya sucedido a mí, sino que yo me he dado cuenta por consultas que me han hecho, pues, y en realidad, pues sí, esa situación sí es difícil. Es que técnicamente está pasando bastante ahorita porque hay cruces y los cruces lo están haciendo la DGI de periodos de 2, 3 años atrás. Y entonces ahí es donde las omisiones se devuelven un dolor de cabeza o para el que está declarando o para la empresa que también fue retenedora. Entonces ahí sí se está haciendo un caso, bueno, son casos especiales y coyunturales, espero yo. Pero ya son otra vaina, ese otro 100 pesos y ese no es el tema de hoy. Pero sí no deja de ser interesante saber cómo actuar o cómo visualizar, porque aparte de que el contador no está, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero bueno,
Me encantaría también abordarlo esto de las temas de los grupos. Ok, ya tenemos todo estructurado, ya visualizamos la organización, ya visualizamos cuáles son los procesos, ya visualizamos cuál puede ser el futuro en caso de situaciones no esperadas o bien esperadas que también tienen su ribete legal. Como te dije anteriormente, la parte de contable está muy ligada a la parte de derecho cuando ya las empresas tienen un tamaño medio a grande. Pero también hablamos de la formación de los grupos. Los grupos, como te dije anteriormente, son por intereses creados o bien por familia. Pero los grupos en Nicaragua están siendo un tema, por llamarle de alguna manera, tema de moda, o todavía es algo que está queriéndose desarrollar. ¿Cómo está ese sistema o ese proceso en la contabilidad de Nicaragua según tu experiencia, Henry? Ok, en el caso de los grupos empresariales, pues cada empresa que compone el grupo tiene su propia contabilidad independiente. Comúnmente sí, o sea, todos los procesos son iguales para todas las empresas. Eso sirve, obviamente sirve para la persona que está encargada de poder juntar esa información, y esa información pues tiene un propósito, esa información se analiza, ¿ya? Entonces, pero el grupo como sí no lleva contabilidad, o sea, cuando hablamos del grupo, son las 25 empresas que lo componen y cada empresita tiene su propia contabilidad. Entonces, el grupo, ¿qué es lo que hace? La consolida para efectos de análisis financiero, para ver el rendimiento. Incluso pudiera ser de que puede ser una comparación entre las contabilidades y el rendimiento económico que han tenido las empresas, y entonces puede hacer que debido a ese análisis puede observar que una de ellas no está rindiendo o puede ser que está teniendo pérdidas. Entonces ahí entra en juego el análisis, ¿por qué esta empresa está teniendo pérdida en comparación con la otra? Entonces, para eso utilizan la información contable quienes están en la cabeza dirigiendo ese grupo empresarial. Pero en sí el grupo, como sí, esa unidad no lleva contabilidad. Lo que hace esa unidad es analizar la información financiera de las demás empresas que constituyen ese grupo. No, sí, de eso ya también lo dejamos súper claro. Lo que te decía es la formación de los grupos en Nicaragua. Está en desarrollo, hay bastantes grupos empresariales o el movimiento es bajo y todavía las empresas no han tomado esa modalidad. Ok, eso es viejo, es muy viejo, diría yo. ¿Por qué digo que es muy viejo? Porque desde que dos empresas se están uniendo, están formando, incluso puede ser una unión indirecta, puede ser, como usted mencionó, que tengan intereses, y desde que ya la empresa se está uniendo, pero, o las dos empresas se están uniendo, y quienes están al mando de esa empresa empiezan a analizar a esta empresa, empiezan a realizar cálculos, análisis financieros, el rendimiento, entonces indirectamente ya hay un grupo empresarial ahí. Desde que hay una dirección para estas dos empresas o para todas las empresas que compongan el grupo, ya existe una dirección, aunque no esté administrativamente establecida. Y vamos a hacer un lado la parte legal, porque esto no es legal, esto es más que todo de administrativamente. Entonces, desde que administrativamente personas de las empresas empiezan a analizar el rendimiento de estas, empiezan a mandar orientaciones, ya existe una dirección, ya existe un grupo económico porque o sea, de hecho hay un propósito, hay un objetivo que es el que las empresas tengan los mismos procesos, los mismos procedimientos. Entonces sí, realmente este tema de los grupos empresariales en Nicaragua, así como en otras partes del mundo, pero no nos vayamos tan largo, quedémonos en Nicaragua, es algo antiguo.
es algo antiguo y esto puede darse de manera directa cuando ya las empresas están claras de lo que quieren y realizan el grupo de manera administrativa que está a cargo de la dirección de estas empresas, o indirectamente porque no se ha definido todavía, pero sí es de igual manera. Se están mandando orientaciones, se están homogenizando los procesos, entonces indirectamente hay un grupo. En Nicaragua, pues, de vieja data existen grupos empresariales. Ok, perfecto. Henry, ya para cerrar, me encantaría que nos comentes tu experiencia, tu desarrollo, tu evolución, tu crecimiento como asesor, para que las personas estén claras y digan, wow, este señor me puede ayudar en esto, en esto, en esto y en esto. Correcto, bueno, yo soy, como les mencionaba al inicio, pues asesor tributario. Soy contador público, pero mi especialidad es la tributación. Entonces, actualmente, pues yo me dedico a brindar todos estos servicios que tengan que ver con lo tributario a empresas, a individuos, y de igual manera también lo hago a nivel de grupo, así por así decirlo, a nivel de grupo. Y yo les puedo comentar de que para que en materia tributaria el grupo ande sano, por así decirlo, debe hacerse una adecuada planificación fiscal que primeramente anda buscando el cumplimiento legal. Eso es lo primerito que anda buscando el realizar una planificación fiscal. Entonces, de igual manera, yo a eso me dedico, a la planificación fiscal, al cumplimiento tributario, a la defensa tributaria, en fin, todo lo que tenga que ver con impuestos. Entonces, esa es mi especialidad. Este, pues, y me pongo a la orden para los empresarios pues, que nos están viendo ahí al otro lado de la pantalla. Me pueden contactar ahí en mis redes sociales, pueden buscarme en YouTube como Henry Castellón Morales. Ahí yo estoy subiendo contenido tributario, contenido contable y otros contenidos que les pueden llamar la atención. De igual manera, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Facebook como HCM Consultor Fiscal. Bueno, y aquí estamos a la orden. Claro que sí, yo he visto tu trabajo y también te he visto como un facilitador. Sé que muchas personas, y me incluyo yo, cuando tenemos alguna duda, recurrimos a personas así como vos porque confiamos y creemos en el conocimiento y en la experiencia que tienen ustedes. Me encantaría, Henry, tus palabras finales y un cierre para como una referencia o una reflexión una recomendación para este tipo de modelos de negocio. Correcto, bueno, bueno, ya cerrando pues el programa del día de hoy, pues primeramente, licenciada, pues quiero darle un gran agradecimiento a usted, de igual manera porque hemos observado la buena disposición, la buena gentileza que usted ha tenido al realizar estos programas educativos financieros y que no, de hecho no solo hablamos de finanzas, tocamos temas variados y eso hace de que los programas que usted hace sean programas atractivos, que llamen la atención. Agradecerle pues por su buena gentileza, también agradecerle porque me ha invitado esta noche a hablar sobre este tema de asesoramiento tributario corporativo, que básicamente lo que anda buscando es realizar una planificación fiscal para todo el grupo y eso incluye primeramente, el cumplimiento tributario. Eso es lo primero. Lo segundo que incluye es el pagar los impuestos, conforme lo que manda la ley, pero aprovechando la ley. Aprovechando la ley. Y cuando digo aprovechando la ley es utilizar todos esos beneficios tributarios para pagar el menor grado de impuestos posible. Y aquí estamos hablando de una manera legal, no estamos hablando de evasión fiscal, que sería ir en contra de la ley, sino utilizar la norma legal para el pago óptimo de impuestos o para pagar lo menos posible impuestos. Entonces, eso está incluido en la planificación fiscal. Y bueno, pues agradecerle a todo el público que hemos tenido en esta noche
No se vayan sin antes dejar su valioso like y sigan ahí en las redes sociales a la licenciada Ana María. Yo soy Henry Castellón y les doy las gracias, licenciada, a usted y a todo el público que nos ha visto en esta noche. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y también saludamos a Lucrecia Sánchez que nos ha estado acompañando todas estas transmisiones que hemos tenido. Son 171 programas los que ya tenemos en los entrenamientos de educación financiera y cada mes del año lo programamos a una actividad específica. Agosto, septiembre para mí es dedicada a la contabilidad, al tributo y a la administración, porque no vamos a cerrar, no vamos a hablar de temas tributarios en diciembre donde ya no se puede reparar nada, donde no se puede eh, eh, dejar nada claro, sino lo vamos a hacer en todo el año, dormiendo los soportes correctos y toda la estructura bien definida, porque ¿qué vas a hacer en diciembre? Si ya diciembre ya técnicamente terminó el año y no vas a poder venir y decir, es que fíjate que me salió una impresora de último momento. Es como medio no tan viable y no tan visto, bien visto. Entonces, este es el punto, dar las herramientas. Y esos son temas que vamos a tocar, pero como tenemos 2 meses, los vamos a ir tocando poquito a poco. Vamos a hablar también el 21 con José Francisco Hernández y vamos a hablar del diagnóstico tributario, que ahí sí vamos a tocar un poquito más estos temas, porque no podés venir y decir que vas a llevar tus estructuras financieras, tus estructuras tributarias o contables sin haber hecho un diagnóstico. Técnicamente vamos a tratar de tocar todos los temas relacionados para que tengamos esa mesa, como digo yo, que es un menú para saber qué escoger y qué nos aplica a cada uno de los intereses que podamos tener. Te agradezco, Henry. Ha sido un verdadero placer que estés con nosotros. Invitamos a las personas para que estén el lunes con Giovanni. Es un excelente maestro. He tenido el gusto de estar en varios seminarios o en varias conferencias con él y yo sé que cuando habla de flujo y él se dirige bastante a las pymes, lo hace de forma clara, sencilla, pero súper directa, así como lo han hecho todos nuestros invitados. Para mí ha sido un gran placer y buenas noches. Recuerden siempre que las finanzas están cada vez más cerca de todos.